Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 503, dentro de este título, la maternidad virginal de María en el designio de Dios. Dice, la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. Y ahora viene un texto del sínodo de Friuli, que me imagino que igual no será muy conocida este término. Sínodo de Friuli es menos conocido pues porque no llegó a catalogarse como un concilio ecuménico. Fue un sínodo de Frankfurt, pero que en realidad no fue. Estamos hablando del año 796 y la verdad es que no es un sínodo sin más. Tiene una categoría muy parecida a la de un concilio ecuménico, por el número de obispos que en él se reunieron, por la presencia de los legados pontificios, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se le da gran importancia y cita este texto y dice: la naturaleza humana que ha tomado Jesús no le ha alejado jamás de su Padre. Consustancial con su Padre en la divinidad, consustancial con su Madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas. A ver si explicamos esto, que es un texto muy importante para entender a Jesús en su misterio. Bueno, no perdamos el norte en la explicación. Estamos hablando de argumentos de conveniencia, de por qué Dios querría que Jesús naciese de una madre virgen. Y este punto 503 da la siguiente explicación. El argumento de conveniencia principal es porque eso subraya, el hecho de que naciese de una mujer virgen, subraya la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. O sea, la encarnación viene de Dios. No quiere decir que si Jesús hubiese nacido de relación carnal de padre y madre, pues eso sería absolutamente incompatible con que fuese una iniciativa de Dios. No, en absoluto. Pero es verdad que esto lo subraya más. O sea, es decir, el hecho de que Dios haya elegido como ha elegido una concepción virginal o una madre virgen para venir al mundo, destaca, subraya más que el don viene de lo alto, que Jesucristo no es fruto de la iniciativa humana, que no ha nacido de la carne y la sangre, sino que ha nacido de Dios, aunque es verdad que ha tomado carne y sangre de la Virgen María. O sea, subraya la iniciativa de Dios. Por cierto, que es una de las cosas más importantes de la vida espiritual. Hay dos planteamientos de vida espiritual. Uno que es el voluntarista, el que tiende a subrayar que todo nace de mí, y otro es el planteamiento pues, que le deja la iniciativa al Espíritu. O sea, que toma consciente de que Dios lleva las riendas de mi vida, ¿no? Que Él tiene la iniciativa, que yo tengo que secundar la iniciativa, tengo que secundarla, tampoco cruzarme de brazos, no, secundarla, pero Él tiene la iniciativa. Bien, pues esto se remarca muy fuertemente en el hecho de la maternidad virginal de María, el hecho de que la encarnación haya tenido lugar de esta manera. Se nos cita un texto, un conocido texto, el de Lucas 2, 48-49, Jesús perdido en el templo. Allí se pronunciaron unas palabras que son muy significativas. Cuando finalmente, después de haber estado angustiados buscándole, José y María le encuentran, quedaron sorprendidos de verle allí al niño en el templo hablando delante de los doctores, ¿no? Y entonces se adelanta María y le dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía de estar en la casa de mi padre? Madre mía, esa respuesta de Jesús está educando el corazón de su madre. Le está recordando a su madre, bueno, tú has dicho tu padre y yo, y él no reniega de eso, pero dice: ¿no sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Y mi padre con mayúsculas, es decir,
que mi padre directo es Dios Padre, no es José. José es mi padre adoptivo, o como queramos decirlo, ¿eh? Pero mi padre, o sea, es un recordatorio de Jesús a José y María de que su padre es Dios. Su padre directamente es Dios. Es verdad que nosotros podríamos decir en este momento, bueno, Dios, todos somos hijos de Dios. Todos podemos decir que Dios es nuestro Padre, sí, pero en un sentido distinto. Nosotros lo podemos decir en cuanto a hijos adoptivos, no en cuanto hijos naturales de Dios. O sea, eso es distinto. Hay un sentido de filiación divina en el que el Hijo es único. El Padre envía a su Hijo al mundo, o sea, estamos hablando de un hijo, no de toda la humanidad, no, o sea, es decir, hay un concepto de filiación divina que es el Hijo único. Enviaré a mi Hijo único, a él le respetarán. Pues estamos hablando de este sentido. Y Jesús le recuerda, en este episodio de Jesús perdido en el templo, le recuerda a José María a José y a María de que su Padre único, su Padre en este sentido exclusivo, no es José, es Dios Padre. Bien, por eso la conveniencia de que el nacimiento fuese virginal. Ahora viene la explicación, digamos, más a nivel teológico, dogmático, que está aquí citada explícitamente de este concilio de Friuli, ¿no? Y dice así: la naturaleza humana que ha tomado Jesús no le ha alejado jamás de su Padre. O sea, él es consustancial con el Padre, porque tiene la misma naturaleza divina del Padre. Y es consustancial con su madre, porque tiene la naturaleza humana tomada de su madre. Pero, fijaros en esto que es súper interesante, pero propiamente Jesús es hijo de Dios en sus dos naturalezas. O sea, es hijo de Dios en cuanto a la naturaleza divina y en cuanto a la naturaleza humana. Porque si Jesús hubiese nacido de relación carnal entre María y José, si hubiese sido así, entonces Jesús sería hijo de Dios, propiamente dicho, en cuanto a la naturaleza divina. Pero Jesús sería hijo de Dios en el sentido adoptivo de la palabra en cuanto a su naturaleza humana, porque en realidad sería hijo natural de María y de José. Y entonces sería hijo de Dios, pero en un sentido, digamos, como lo somos nosotros, ¿no? En cuanto a su naturaleza humana. Por eso era tan conveniente que Jesús naciese de una concepción virginal, para que su filiación divina fuese propia tanto en cuanto a la naturaleza divina como en cuanto a la naturaleza humana. Es decir, que eso de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre, es verdad, pero en el sentido pleno de la palabra, o sea, digamos, sin ningún tipo de adjetivo. Aquí no hay ningún tipo de afirmación en el sentido simbólico, la palabra no de simbólico, nada. Es decir, en el sentido propio de la palabra, Jesús es el Hijo amado del Padre, el Hijo único del Padre, pero además no únicamente en cuanto a su naturaleza divina, porque es el Verbo, etcétera, no, sino en cuanto también a su naturaleza humana, que participa también de esa misma filiación en el sentido natural de la palabra. Pues porque encima Dios ha querido que la manera de llevar adelante su encarnación haya sido sin concurso de varón, concibiéndolo por la gracia, obra y gracia del Espíritu Santo en las entrañas de María, para recalcar el que Jesús no tiene dos padres. Vamos a ver, ¿nosotros tenemos dos padres? Sí, nosotros tenemos dos padres. Tenemos el Padre de la tierra y tenemos el Padre del cielo. Tenemos dos padres. ¿Jesús tenía dos padres como nosotros tenemos? No. Jesús, porque José no es padre de Jesús como lo es
como lo es nuestro Padre de la tierra. No lo es. Ahora, eso no quiere decir, con esto no quiere decir que Jesús no tuviese pues una relación filial con José, porque José de alguna manera, en el designio de Dios Padre, pues ha querido ser como la sombra de Dios Padre en la tierra. Ha querido ser un poco digamos, la concreción de esa providencia con la que Dios Padre cuidó de Jesús. O sea, no estoy yo diciendo que Jesús no tuviese y no cumpliese de una manera excelente sus deberes de relación para con José. Bueno, eso por supuestísimo, ¿no? Pero estamos hablando de la conciencia más íntima de Jesús. Y en la conciencia más íntima de Jesús, cuando él reza a su Padre, no hay dos padres, como en nuestro caso. El Padre del cielo, el Padre de la tierra, no. Hay un único Padre. Y eso en ese texto del niño perdido del templo queda muy claro. Cuando le dicen, tu padre y yo te andábamos buscando. Y Jesús responde, ¿cómo? ¿No sabíais que tenía que estar yo en la casa de mi Padre? Y está recordando a la Sagrada Familia. Y fijaros cuál es los versículos que siguen, ¿no?, a esa frase misteriosa de Jesús. Pues no le riñeron, no le dijeron, oye, ¿cómo que tu padre? No, oye, ¿qué pasa? ¿Que estás despreciando? No, nada, no le dijeron. Dice, bajaron con él y María meditaba todas estas cosas en su corazón. Pues porque obviamente Jesús les había hecho un recordatorio, de ese misterio de filiación divina que él vive, que José y María lo conocían, pero que aunque José y María lo conocían, pues oye, va pasando el tiempo y quieras tú que no, los padres siempre pues tienden a aman tanto que a veces es muy fácil que uno ame poseyendo o tienda a poseer cuando ama. Y no digamos nada cuando unos padres viven la angustia de que un hijo se les ha perdido. Y entonces, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi? Y claro, pues es muy normal, ¿no?, que mezclemos ese punto de amor posesivo en la angustia de buscar a un hijo perdido. Bueno, pues lo que viene a decir este punto 503 es esto, es decir, un argumento de conveniencia, pero muy importante, de conveniencia de por qué Dios eligió la concepción virginal de Jesucristo es para remarcar que Dios siempre tiene la iniciativa, que Dios viene de lo alto y no viene de nosotros, ¿no? O sea, la salvación viene de arriba abajo. No de abajo arriba, de arriba abajo. Nosotros tenemos que responderla, pero la iniciativa viene de Dios. Y al mismo tiempo, este argumento de conveniencia cristológica. Es decir, que Jesús es hijo de Dios, propiamente hablando, en cuanto a su naturaleza divina, y Jesús es hijo de Dios también propiamente hablando en cuanto a su naturaleza humana, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. De lo contrario, fijaros que en Jesús habría como dos filiaciones, y no las hay. No las hay. Es decir, tiene su filiación. Es verdad que tiene la filiación de María, eso es verdad. Eso es verdad, pero bueno, estamos hablando de dos filiaciones paternas. Tiene una filiación paterna y otra materna. Por eso decimos que María es madre de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.